Hola familia, buenas tardes. Bueno, estoy aquí, buenas tardes desde Barcelona, desde la calurosa Barcelona. Y buenos días, supongo que será al otro lado del charco, Perú, Argentina, Chile, México. Estaréis por la mañana. Bueno, en principio la participación mía en esta conferencia, pequeña conferencia, es para hablaros de Egipto. En el mes de diciembre tenemos un viaje del 7 al 16 de diciembre en donde volvemos a Tierra de Faraones, donde podremos compartir toda la enseñanza que está diseminada a las orillas del Nilo. Realmente, cuando hablamos de Egipto, podemos hablar de muchos Egiptos, ¿no? Incluso cada persona que vaya, cada alma que vaya a Egipto vivirá un Egipto distinto, porque dependerá de su nivel de conciencia, de su perspectiva, de cómo lee la vida, de su predisposición para unas cosas u otras. También dependerá de dónde te enfoques en cada momento cuando vas de viaje. Antes de hablar de Egipto, sería interesante hablar de los viajes, ¿no? ¿Qué sería un viaje para nosotros? Se puede hacer un viaje turístico, se puede hacer un viaje arquitectónico, se puede hacer un viaje arqueológico, se puede hacer un viaje de costumbre para vivir las costumbres del país. Los viajes de Spain Nova Terra intentan ser todos viajes que van un poco más allá. No porque sean mejores y peores, simplemente van un poco más allá y vamos a descubrir la esencia de las cosas, la esencia de los lugares. En el caso de Egipto, que es un lugar marcado por la tradición y por los ancestros, vamos a vivir en este viaje la reconexión ancestral, es decir, de dónde viene esa frecuencia, esa enseñanza, esa energía y la sabiduría que hay detrás de los templos, es decir, de la Lemuria y de la Atlántida. Los templos de Egipto se pueden visitar de muchas maneras. Una, por ejemplo, ver los grandes templos de Ramsés II o de la reina Hatshepsut o las grandes pirámides en la zona de Giza o incluso los templos llamados menores donde también son grandes obras de arte. Podemos ver la historia, las guerras egipcias, las imposiciones faraónicas, o podemos, sin que nos deslumbre demasiado el templo, ir un poco más allá. Es decir, si realmente nos explicaran que los templos nunca son colocados, edificados y construidos en cualquier lugar, sino que hay o había en ese momento unos sacerdotes y sabios que estaban encargados de descubrir cuál era el lugar mejor para ese templo por sus características, por el Dios que se iba a invocar y por la energía que se iba a mover, entonces la visión de Egipto cambiaría. Es decir, cada templo no está colocado porque un grupo de almas fanáticas decidieron que querían adorar al dios Tot o Sekhmet o Bastet y en ese lugar hicieron un templo y ya está. No, en cada lugar, incluso en el mismo templo, si hay varios dioses, se busca el lugar astrológicamente para que de alguna manera, y astronómicamente también, para que de alguna manera estuviera en el lugar correcto. Ese templo estaba diseñado en la dirección que se quería dar la energía o la fuerza para potenciarlo, si era el sol, si era la luna, si era un templo lunar, un templo solar, un dios lunar, un dios solar, el templo tenía diferentes características y diferentes posiciones. Claro, si vamos a Egipto en un viaje turístico, eso no se nos explica. Se nos explica pues la historia, el templo en sí, las costumbres, un poco la idea de lo que era el templo, lo que fue antes y lo que es ahora. Eso está muy bien para conocer un poquito la historia, ¿no? Pero ¿y la esencia que hay detrás? Grandes templos inmensos, no podía ser que solamente estuvieran dedicados a unos dioses de culto con ofrendas, donde muchos sacerdotes pues ganaban dinero y riquezas. Detrás de todo eso había una enseñanza. Antes de la caída egipcia, antes de que Egipto cayera en el dios
Amón, en el Dios múltiple, había una sabiduría, una enseñanza que se perdió en el tiempo. Entonces, la idea de los viajes, sobre todo los de Spy Nova Terra, son ir a descubrir un poco más allá de lo que se ve el decorado, de lo que aparentemente serían los templos que tan nombrados han sido hasta ahora y tan conocidos han sido a nivel mundial, pero que de alguna manera aportan algo más detrás de cada templo. Entonces, el diseño de este viaje, como de los anteriores, ha sido solamente buscar los lugares de poder que nos podían ofrecer alguna cosa más que la historia, que nos cuentan, que también está bien y que por eso tenemos unos guías que ya están dedicados a explicar esa historia, ¿no? Pero más allá de la historia, y si abrimos el corazón y dejamos la mente un poco al lado, y nuestra alma está sensible energéticamente, podemos aún integrar, conectar y reconectar con la sabiduría ancestral. Con esa sabiduría ancestral que está en los templos, desde que el templo se construyó y que sigue estando ahí. ¿Por qué muchas veces vamos a los templos de Egipto o de cualquier lugar de poder, de México, de Colombia, y no conectamos con esa esencia? ¿Por qué? Porque el templo, en su origen, estuvo construido en esencia para algo, pero luego se fueron colocando añadidos. Es decir, energéticamente es como si colocáramos capas de cebolla a algo central, que fue el origen esencial y que se perdió a través de los tiempos. Entonces, cuando el culto, la religión, el fanatismo se va añadiendo, se utiliza el templo, pero se reviste de una energía distinta. Entonces, cuando vas a Egipto, tú puedes conectar con muchas energías distintas que envuelven esa esencia central que está ahí, que está intacta, pero depende con lo que conectes. Es decir, si tú vas a conectar con el momento en que el Egipto oscuro, que había traiciones, magia negra y envenenamientos, pues puedes conectar con esa frecuencia. Si tú quieres conectar con la parte solamente de las guerras de los faraones, conectarás con esa frecuencia. Es decir, tú vas a conectar con los templos, con las piedras que hablan, con la energía que tú vayas. Por eso siempre es muy importante, antes de un viaje, sobre todo el primer día, explicarle a la gente cuál es el sentido del viaje y con qué actitud tienen que ir a los templos. Y a partir de ahí es cuando todo va cambiando. Entonces, claro, hay veces que hay personas que llegan a nuestro grupo que supuestamente vienen a acompañar a otras personas que ya están como más metidas en el tema energético y vienen a acompañar y entonces se dan cuenta y descubren que hay algo más que lo que ellos pensaban, ¿no? Y es esa esencia que a través de nuestro campo energético van descubriendo. Como esas personas que venían no tenían ninguna expectativa, con lo poco que sientan, pues ya tienen una curiosidad y se abren a esa nueva frecuencia. Y es lo que nos pasa muchas veces, con personas que vienen sin referencias, en un primer viaje, entre comillas, espiritual, y en ese momento es cuando entran en esa frecuencia y cuando se dan cuenta de que son más sensitivos o más intuitivos de lo que ellos mismos se creían, ¿no? Entonces, un viaje, sobre todo de Spy Nova Terra, es un viaje en donde vamos un poco más allá que la típica viaje de pasar unos días bien, que también, de pasarlo divertido, que también, y de mezclarse un poquito con la gente del país. La gente de Egipto es una gente muy amable, muy abierta y muy divertida, que, bueno, pues cuando estamos allí pues nos acompañan y también pues nos hacen pasar buenos ratos. Cuando vas de viaje, y eso lo digo para las personas que han salido poco de viaje, cuando vas de viaje y sales de tu entorno, de tu zona de confort, es cuando te descubres a ti mismo cosas que no sabías que tenías y a lo mejor cosas que tenías que trabajar o que tenías pendientes salen. Es decir, salen tus miedos, salen tus egoísmos, salen tus actitudes, porque sales de la zona de confort. Y entonces sale tu yo. Cuando uno está dentro de una zona de confort,
pues a lo mejor hay algunos miedos que no vive, o hay algunas acciones que no ve o que no sabe interpretar, que cuando sale fuera, ese no saber qué va a pasar y ese a lo mejor del no apoyo del entorno le hace el estar solo consigo mismo, y ahí ve pues sus inseguridades, sus dependencias, sus miedos, sus traumas, sus egoísmos, y también ve sus virtudes, sus dones, sus puntos de poder, porque el grupo te va marcando poco a poco lo que son tus defectos, entre comillas, lo que tienes que trabajar, y tus virtudes. En la vida cotidiana muchas veces las virtudes quedan diluidas, y también los defectos, por el día a día y por la costumbre y la inercia. Entonces, cuando vas de viaje, sales de esa inercia y es cuando te puedes autoexaminar a ti mismo, ¿no? Realmente tengo un amigo que decía que a la gente se le conoce realmente cuando está en los viajes, no cuando está en sus casas. Entonces, bueno, si queréis conoceros un poco más, salir de la zona de confort y nada, venir con nosotros de viaje, en este caso a Egipto, para autodescubriros si es que así lo queréis, ¿no? En cuanto a los prolegómenos del viaje, un poco lo que nos vamos a encontrar, en qué sentido viajamos, con qué actitud, qué podemos aprender y enseñar, porque en un entorno donde hay un grupo, si el grupo está abierto y el grupo realmente está complementado, podemos aprender unos de otros, ¿no? En un grupo que no está abierto, pues competimos unos con otros y entramos en la crítica y el juicio. Y durante el viaje, pues es un viaje que estamos en otra cultura, en un lugar distinto y en un lugar de referencia a nivel planetario. Entonces ahí vamos a recorrer el río Nilo con todas las maravillas del Nilo en un crucero de 7 días, y luego estaremos 2 noches en el Cairo para poder visitar las pirámides y la Esfinge. En el caso del viaje por el Nilo, del crucero por el Nilo, vamos a ir parando en cada templo de poder, en cada templo interesante, y allí vamos a tener una excursión, y en algunos templos podemos hacer un trabajo in situ en el mismo templo. En otros templos que no podremos trabajar, también estaremos viviendo la experiencia, pero la energía del templo la llevaremos al barco para desde el barco hacer un trabajo de ese templo. Es decir, hay 3 partes en la excursión, sobre todo del crucero. Una parte que serían las conferencias, las charlas y las actividades del mismo crucero cuando estemos en navegación. Habrá momentos de descanso para estar en la piscina y habrá momentos en que estaremos pues haciendo una conferencia o pasando un documental para luego poder incidir al día siguiente en la excursión. Otro es ir a los templos, y en los templos que estén abiertos con más gente podremos buscar un rincón para trabajar, explicar la historia de los propios guías que explicarán la historia de ese templo, y luego explicaremos la parte espiritual del templo, si es que pertenece a la escuela del Ojo de Horus, y si no, la parte del templo energética. Si el templo lo permite, haremos un trabajo en el mismo templo, allí mismo. Pero si el templo no lo permite, o porque los guardianes no lo dejan, o porque hay mucha gente, ese trabajo con la energía del templo se va a hacer al día siguiente o el mismo día en el barco en plena navegación. Entonces, los templos que vamos a ver, los más conocidos, podemos hablar evidentemente de la pirámide de Keops o la pirámide de la Gran Luz, que es la pirámide gemela que estaba en la isla de Undal de la Atlántida antes de hundirse. Ahí tenemos un permiso privado de un par de horas para poder trabajar dentro de la pirámide en sus tres salas, la Cámara de la Reina, la Cámara del Rey y la Cámara de la Espiral Oscura. Ahí podemos trabajar en esas 3 partes. Haremos un trabajo energético en cada una de las partes. Después también tenemos la Esfinge. Podemos entrar en la Esfinge, haremos un trabajo con el sexto chakra a través de la Esfinge. Podemos acceder al monumento y podemos explicar allí lo que significa y qué relación tiene con la Atlántida y con el Salón de Amenti. Y luego, a partir de ahí, que ya hemos trabajado en el Cairo, pues los templos que vamos a descubrir a lo largo del río Nilo
son el templo de Luxor, que es el templo de la ascensión, el templo dedicado al maestro Serapis Bey. Ahí estaremos trabajando todo lo que es la transparencia, la coherencia, la honestidad, todo lo que trabaja el rayo blanco. En el templo de Luxor es muy complicado trabajar, hay mucha gente siempre y realmente los guardias no nos dejan. Sí que haremos una especie de charla en aquel lugar, sobre todo en el patio de columnas, y hay un trabajo muy específico y muy especial en ese patio que haremos en navegación. Luego también tenemos el templo de Karnak, que está en el mismo Luxor. En Luxor hay dos templos, Luxor y Karnak. El templo de Karnak es un templo grandioso y vamos a visitarlo, pero vamos también a visitar en privado un templo muy pequeño, pero muy especial, que está dentro del templo de Karnak, pero un poquito alejado, que es el templo de Sekhmet. Allí entraremos por grupos de 8 o 10 personas, porque el templo es muy pequeño, y haremos un trabajo de conexión con el poder del rayo azul, que es la voluntad y el poder y la certeza, la palabra certeza. Después tenemos un templo que se llama el templo de Edfu, que por primera vez lo tenemos en privado. En el viaje pasado hicimos el templo de Philae en privado, el templo de Isis, y este es el templo de Edfu, que lo tenemos en privado, que es el templo de Horus, dedicado a Horus, y es el templo dedicado a la sabiduría. Bueno, pues este templo sí que ahí podemos trabajar en privado, el grupo trabajará en el mismo templo, en el altar mayor del templo, que es muy potente, y ahí trabajaremos algo muy concreto, va a ser muy temprano, porque realmente el templo estará cerrado solamente para nosotros. El templo de Edfu, acordaros, el templo de Horus. Después también tenemos el templo de Philae, la joya del Nilo, que esta vez no lo tenemos en privado, pero lo podemos trabajar porque podemos hacer una especie de conferencia en el templo y después trabajarlo también en navegación, en plena navegación. Después tenemos el templo en opcional, tenemos el templo de Abu Simbel. Tomaremos un autocar y iremos desde Asuán hasta Abu Simbel para ver los templos de Ramsés y de Nefertari. Los templos están dedicados a estos dos faraones y faraona, pero realmente están dedicados al primer chakra, al inicio. Si vamos allí podemos trabajar, ya que estamos trabajando un final de ciclo, un final de año, podemos hacer un pequeño ejercicio de principio de ciclo en el templo de Abu Simbel, donde trabajamos el templo de Ramsés, que es la energía masculina, y el templo de Nefertari, que es la energía femenina. Después también tenemos dos templos muy potentes, que realmente podemos trabajar sobre todo en uno muy bien, porque han abierto el Osirión, que es el templo de Ábidos, donde hay 7 capillas y donde se hace un trabajo muy específico en cada capilla, donde se trabaja una energía o una frecuencia en cada capilla. Esa frecuencia, como no nos permiten trabajar allí durante todo el tiempo, haremos un trabajo muy específico de 5 minutos en cada capilla, para luego poder trabajar esas 7 energías del templo de Ábidos en navegación. También tendremos acceso al Osirión, que hasta ahora no teníamos acceso. Fuimos por primera vez en el viaje pasado, en junio, y ayer haremos un trabajo bastante importante con la luz arcoíris. Todo esto lo digo así un poco rápido, porque realmente el objetivo es que veáis un poquito dos cosas. Que en Egipto los templos son mucho más que lugares de adoración, y que realmente el trabajo es muy profundo, es un trabajo de esencia para reconectar con la energía ancestral. Allí en el Osirión haremos un trabajo muy puntual y luego iremos a ver el templo de Dendera. El templo de Dendera es aquel templo en donde es como era como un observatorio astronómico y astrológico, por eso está allí el horóscopo de Dendera, el circular, ese que ya no está porque fue robado. Está una réplica, y allí es donde, cuando un templo se quería construir, los astrólogos y astrónomos de Dendera lo que miraban era la posición que estaba en la constelación para conectarla con la deidad,
y dónde sería mejor colocarla, dónde, en lugar, y también su orientación. Tanto es así que cuando al cabo del tiempo cambiaba la bóveda celeste, los templos se llegaban a mover para que estuvieran conectados perfectamente con esas estrellas. O sea que realmente era muy, muy importante que el templo estuviera en la dirección correcta para la deidad y la energía que se quería mover. Por eso es mucho más que un templo religioso o un templo dedicado a un dios. Hay mucho más allá que una deidad. Es una energía, es una frecuencia, es una esencia. Hemos hablado de Philae, de Abu Simbel. También estaremos en el templo dedicado a dos dioses, a Sobek y a Horus, perdón, y a Tot. Eh, ese templo, el templo de Komombo, que está dedicado, lo he dicho bien, a Horus y a Sobek, pues una especie, una, una rama de Horus que no es el Horus que conocemos nosotros, es un Horus local, y que realmente el maestro Tot nos enseña allí la diferencia entre la conciencia y la ignorancia. La ignorancia no como algo negativo, sino como un lugar donde experimentamos la falta de conciencia para poder llegar a la conciencia. Es el único templo con dos deidades, vamos a verlo y haremos una pequeña charla para que entendamos lo que significa la ignorancia y la conciencia, y ahí donde explicamos también los tres tipos de almas: las almas jóvenes, las almas viejas y las almas intermedias, que son las que determinan si un alma es ignorante o es consciente, depende de las experimentaciones y encarnaciones que ha podido tener a lo largo de toda su vida. ¿eh? La vida es una y las encarnaciones son muchas. Hablamos a veces mal y decimos que tenemos muchas vidas, pero como no morimos, tan solo hay una vida, y la vida se compone de muchas encarnaciones. Templo de Abu Simbel, templo de Philae, templo de Komombo, templo de Edfu, templo de Karnak, templo de Luxor, templo de Dendera, templo de Ábidos, la pirámide y la esfinge. Seguro que me queda algún templo por decir, pero realmente los que he estado hablando son los templos más interesantes eh, energéticamente hablando, ¿no? Todo el trabajo está coordinado para que la parte arqueológica, histórica, que la llevan nuestros guías, la parte espiritual, siempre entre comillas, para decirlo de alguna manera, o más profunda, o esa reconexión ancestral, eh, la llevaré en este caso yo, y todo eso junto, más lo que puede ofrecer nuestra agencia Good Travel, va a garantizar que sea un viaje inolvidable. Ese viaje inolvidable no solamente porque está Javier Pedro, es porque está Javier Pedro, porque están los guías y porque está detrás Good Travel a través de su director, que es el señor Atef, que intenta que todo esté en su sitio. Evidentemente siempre hay errores, pero se van corrigiendo a medida que van saliendo, que todo esté en su sitio y que los eventos o los errores que vayan saliendo se vayan subsanando poco a poco al paso de los días o de los acontecimientos. También tenemos una excursión que es opcional, pero que también es divertida, que es cuando vamos a descubrir el poblado nubio. Los nubios eran una clase egipcia, es una clase, una raza egipcia, que es una mezcla entre egipcios y los- la gente que vive en Sudán. En la frontera con el Sudán vivían los nubios hasta que el pueblo nubio se vio dividido por el lago Nasser. Entonces los dispersaron y ahora están viviendo en una orilla del río Nilo, y allí hay, en Asuán, hay poblados nubios, y vamos a descubrir cómo viven, cuál es su cultura, cuál es su forma de ver la vida, que es muy interesante, cuál es su forma de leer la vida, y nos van a enseñar una casa donde viven, eh, y sus comidas, sus costumbres, la forma de vivir. Pasaremos una tarde con ellos. Incluso estaremos en una escuela donde nos van a enseñar un poco a escribir en nubio y en árabe.
nada, eso es un poquito la explicación de un viaje a Egipto. Eso es un poco la logística, pero la esencia sería ir a reconectarte contigo mismo. Mucha gente me ha dicho que de los viajes que ha hecho, el de Egipto es el que más le impactó, porque era como un reencuentro con uno mismo. La verdad es que el viaje a Egipto no deja a nadie indiferente y no hay un término medio. Hay personas que no conectan con Egipto y lo pasan mal porque no se sienten conectadas ni atraídas por Egipto. Y hay personas que les cuesta marcharse de allí. Y yo diría que estamos a un 95,5. Y yo diría que más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No deja a nadie indiferente el viaje a Egipto, sobre todo porque hay muchos condimentos distintos. Sí que hay una particularidad y es que en el viaje a Egipto vas a dormir muy poco. ¿Por qué? Porque el sol sale muy pronto y realmente las excursiones hay que hacerlas pronto. Sí que os digo que la ventaja que tenemos en diciembre, que no teníamos en junio, es que hace mucho menos calor. La temperatura es muy agradable, estaríamos a unos 25 grados, 20-25 grados. Recordemos que en junio estábamos a 40-45, en algunos puntos de 50 grados como en Agusimbel. Estamos ahora, estaríamos a 25, 22, incluso por la noche en el barco haría falta una especie de chaqueta, jersey o rebeca porque haría fresquito, pero durante el día una temperatura normal de cualquier verano en cualquier país mediterráneo, unos 25, 26 grados, que realmente tampoco sería ningún impedimento para nadie, ¿no? Y nada, simplemente que si lo que os he dicho os resuena, tanto si habéis ido al viaje como si no, eh, hay cosas nuevas en este viaje. Evidentemente, los que habéis venido veréis que hay cosas repetidas, pero como sois distintos, también las viviréis de forma distinta. Pero también hay cosas nuevas como el templo de Edfu en privado, donde vamos a trabajar en el lugar donde está la barca sagrada y allí podemos vivir experiencias bastante importantes. Nada, simplemente deciros que si os animáis, os esperamos para celebrar el final de ciclo, el final del 2019 y comenzar con otro decenio, el 2020, en este viaje a Egipto previo a las Navidades, del día 7 al 16 de diciembre, y que si queréis venir o os parece venir, pues ahí encontraréis todo. El señor Atef tiene un teléfono de contacto que está ahí abajo de esta conferencia. Y nada, preguntar, reservar y vernos en Tierra de Faraones en el mes de diciembre, donde viviremos la reconexión ancestral. Recuerda que ancestral viene de ancestro y venimos de todo aquello que es genético, ¿no? De nuestra familia de linaje, de nuestra genética, y hablaríamos a través de la Atlántida, de la Lemuria, hasta llegar a Egipto y desde Egipto ver realmente qué energía se movió allí para que perdurara y para que pudiéramos reconectar con ella después de atravesar todos estos milenios de guerra, religiones, fanatismos, supersticiones, actitudes de poder. Detrás de todo eso, de ese decorado, que es humano, hay una conciencia, hay una esencia. Si quieres descubrirla, yo intentaré que la descubras del día 7 de diciembre al 16. Y nada, gracias por escucharme a todos. Un fuerte abrazo de corazón a corazón y hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias.